Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios bendiga a su pueblo, Dios te bendiga, bienvenido. Qué bueno conectar con cada uno de ustedes en esta hora. Aquí su hermana Teresa Polanco en una entrega más de Excelencia Cristiana Televisión. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a compartir la palabra, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Lucas. Lucas capítulo 13, verso 10. Leo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó, y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado en que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que podáis trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas, cada uno de ustedes no desea en el día de reposo un buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, porque todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que hacía hechas por él. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Queremos hablar un poco, amados hermanos, sobre estos espíritus que pueden producir enfermedades en los cuerpos. Sabemos que por la caída del hombre en el huerto del Edén, por la desobediencia, por el pecado, vino la muerte, vino la enfermedad, vinieron los dolores, vinieron el trabajar con esfuerzo y todo este tipo de cosas. Y vemos cómo a raíz de que el hombre desobedeció a la palabra del Señor, entregó a Satanás el poder que Dios le había dado de subyugar la tierra, de trabajar, de subyugar. Todo lo que existe, Dios lo puso en la mano del hombre. El hombre tenía que sujetarse a la palabra de Dios, pero todo lo creado estaba sujeto bajo el poderío del hombre. Gloria al Señor. El pecado, por causa del pecado que hace separación con Dios, por causa de que estamos de espalda a Dios y de que el hombre infringió la ley de Dios, entonces entró todo este tipo de cosas. Vemos, amados hermanos, cómo cuando Jesús viene a la tierra, dice que viene a reconciliar el hombre con Dios, viene a deshacer las obras del diablo y viene a establecer el reino de los cielos. Por eso es tan poderoso el que Dios mismo se haya hecho hombre. No hay un milagro más grande, no hay un código más poderoso, no hay una revelación más poderosa que el mismo Dios se haya hecho hombre y haya venido a habitar entre nosotros. Desde la antigüedad se conocía al Dios creador, se conocían algunas facetas de Dios, pero los judíos no podían discernir a un Dios Padre, gloria al Señor. Por esto cuando Jesús menciona al Padre, los escribas, los fariseos, los gobernadores arremeten contra Jesús y persiguen a Jesús,
porque blasfemaba haciéndose hijo de Dios. Ellos no tenían esta dimensión, esta revelación. Sin embargo, amados hermanos, Jesús fue el único que pudo satisfacer la justicia de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. No había acceso a la presencia de Dios, no había acceso a una relación con Dios. Dice la palabra que fuimos creados para gloria de su nombre, para alabanza de su nombre. Pero había una separación entre Dios y el hombre, había una enemistad entre Dios y el hombre. Y esta enemistad vino a erradicarla nuestro Señor Jesucristo. Él vino a deshacer las obras del diablo, vino a restaurar y a salvar lo que se había perdido. Por eso también el ministerio de Cristo se llama el misterio de la reconciliación. Caminando Jesús por la tierra, comienza a manifestar la misericordia de Dios. Vemos en muchas ocasiones cuando Jesús sanaba, cuando Jesús se libertaba, que dice, y teniendo compasión, tuvo compasión. Aquellas personas que se decían ser maestros de la ley, conocidos de la palabra, supuestamente conocían la voluntad de Dios, conocían la ley, pero no conocían la misericordia, no conocían la compasión, no conocían la verdadera esencia de Dios, el verdadero legado, el verdadero llamado, lo que verdaderamente Dios quería. Por eso el Señor pone el ejemplo del hombre que está tirado. Pasa el sacerdote, no lo mira, pasa el escriba, no lo mira, ninguno lo miran, pero el samaritano que supuestamente no tenía acceso, era visto como un perro delante de los judíos, es el que toma al hombre, lo limpia, lo sana, lo pone en el mesón, paga por su alimentación. Este es el que es bien visto delante de los ojos de Dios. Y mientras Jesús caminaba sobre la faz de la tierra, se identificaba por hacer sanidades, señales, prodigios, que demostraban el amor de Dios a la humanidad, que demostraban el interés de Dios por nosotros y el amor de Dios para que nos acercáramos a Él, para que fuéramos uno con Él. Pero esta gente que perseguían a Jesús, los doctores de la ley, se oponían a las sanidades, se oponían a los milagros, se oponían a las señales y a las liberaciones que Jesús hacía. Y a todo lugar donde este hombre iba, Jesús era perseguido, era asediado, confrontado, criticado, menospreciado, rechazado, burlados por aquellos que se oponían a la doctrina de Jesús. Llega el Señor a la sinagoga en un día de reposo. Usted conoce la historia del día de reposo, gloria al Señor. Sin embargo, el Señor hacía la obra, la buena obra, la obra que su Padre le había mandado hacer a la tierra, aún en el día de reposo. Por eso habían muchas confrontaciones, habían muchos enfrentamientos. Pero el Señor dijo que Él era mayor que el día de reposo. Y que el día de reposo, que el hombre no se había hecho por el día de reposo, sino el día de reposo por el hombre, gloria al Señor. Y estando el Señor en la sinagoga, dice que enseñaba a Jesús. Llama mi atención que Jesús enseñaba la palabra. En unas ocasiones enseñaba la palabra, enseñaba el evangelio. En otras ocasiones dice que la unción estaba sobre él para sanar. En otras ocasiones habla de que la unción estaba sobre él para libertar. Fíjese qué bueno es saber lo que usted porta, para lo que usted ha sido llamado. ¿Cuál es su legado en la tierra? ¿Para qué usted existe aquí en la tierra? Muchas veces caminamos, le servimos a Dios, hemos recibido a Dios, pero todavía no sabemos ni para qué fuimos llamados, cuál es mi legado, qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué yo voy a hacer mientras yo tenga vida en esta tierra. Por esto estas personas que perseguían a Jesús, que lo confrontaban, nunca pudieron detenerlo, nunca pudieron detener el trabajo que él hacía. Nunca pudieron detener el legado para el cual él había venido en la tierra, porque él estaba bien definido, él sabía muy bien cuál era su identidad y sabía cuál era la identidad de los que lo perseguían, gloria al Señor. Por eso es que usted y yo tenemos que pretender, hermanos, conocer a Dios, saber quién es Dios y saber quiénes somos nosotros en Dios, porque cada uno de nosotros tiene un legado, tiene una asignación. Y hasta que usted no sabe cuál es su legado, cuál es su asignación, no tiene definido cuál es su rol en esta tierra. Por eso el Señor en una ocasión le dice a los que los persiguen, ustedes no saben ni de dónde vienen ni para dónde van.
Yo sé de dónde vengo y para dónde voy. O sea, yo sé que vine a una asignación. Yo sé que vine por un tiempo determinado. Yo sé que vine a cumplir con un propósito. Yo vine a hacer un trabajo de parte de Dios. Y el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre su voluntad. Aleluya. Yo vengo de arriba y el que viene de arriba está por encima de todos. Entonces, en esta ocasión, aquí el Señor nos revela y nos enseña que hay espíritus que pueden producir enfermedad en los cuerpos. Hay personas que están padeciendo por años. Hay personas que están enfermos por años. De hecho, hay personas, yo conozco de personas que están padeciendo diferentes enfermedades, que están impedidas por enfermedades, pero que cuando van a los médicos no encuentran el resultado de esa enfermedad. No encuentran el nombre de esa enfermedad. No saben por qué ese cuerpo está enfermo, por qué esa persona está enferma. Porque hacen todo tipo de estudios, hacen todo tipo de análisis, hacen todo tipo de radiografías. Y en esas radiografías, en esos análisis, en esos resultados, no sale el por qué ese cuerpo está enfermo. No sale. Ni encuentran la solución a esas enfermedades. Y es que estas enfermedades la mayoría de las veces son producidas por demonios, son producidas por espíritus que entran a los cuerpos, enferman los cuerpos, los incapacitan, lo imposibilitan. Gloria al Señor. Pero hay algo que te tengo como noticia en esta hora. Y es que donde termina la ciencia, donde la ciencia no puede, donde el conocimiento humano no resuelve, hay una ciencia que está por encima, es la presencia de Dios. Por eso es que Dios es omnisapiente, omnipresente y todopoderoso. Aleluya. Y hay cosas que solo están en la mano de Dios, que la solución solo está en las manos de Dios. Por eso en una ocasión, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, este hombre que era ciego de nacimiento tiene un encuentro con Jesús. Cuando se encuentra con Jesús, Jesús le devuelve la vista. Los discípulos del Señor le preguntan, porque se sabe por el Génesis que por causa del pecado vino la enfermedad, vino la muerte y un sinnúmero de cosas. Entonces ellos le preguntan al Señor, ¿este nació ciego porque él pecó o porque pecaron sus padres? Porque se creía que la enfermedad era por causa del pecado. Gloria al Señor. Jesús le responde, no es porque él haya pecado, ni porque hayan pecado sus padres que él esté enfermo, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces hay cosas, amados hermanos, en las que solamente Dios tiene respuesta, en la que solamente Dios tiene la sanidad, en la que solamente Dios y a través del conocimiento de Dios pueden ser alumbradas sobre la faz de esta tierra. Los que se oponían a Jesús quieren contrarrestar, quieren invalidar este milagro que se hizo a un hombre que nació ciego. Y este hombre nació ciego, pero se congregaba en esa iglesia, en esa sinagoga. Pero nunca llamó la atención de ellos, de cómo podían sanarlo, de cómo podían ayudarlo, de cómo este hombre podía recibir la vista. Y por tantos años sus padres lo llevaban al templo y por tantos años este hombre permanecía ciego y no llamó la atención de estos hombres, de estos opositores del reino de Dios, de estos opositores de Cristo. Pero cuando el hombre recibe la vista, se levanta una persecución al hombre, a la familia, para saber cómo este hombre había recobrado la vista. Porque muchas veces los opositores son aquellos que ven el problema, pero que no son la solución del problema. Que ven la imposibilidad, pero que no hacen nada para que aquella imposibilidad se haga posible en la vida de aquellas personas que son necesitadas. Entonces ellos se preguntan, ¿quién fue que lo hizo?
Y llaman a los padres y le preguntan, ¿ustedes no nos han dicho que este hombre es ciego de nacimiento? Sí, nosotros sabemos que es ciego de nacimiento. Entonces, ¿cómo es que ahora ve? El que vea ahora no te lo podemos decir. Ahora él es adulto. Que él mismo te diga qué pasó y cómo pudo recobrar la vista. Pero ellos tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Ellos tenían miedo de hablar del nombre de Jesús porque ya había una amenaza de que aquel que hablara o que testificara algo de Cristo iba a ser expulsado de la sinagoga. Entonces, cuando los padres le dan esta respuesta, entonces ellos vienen donde el hombre y le dicen, ¿es verdad que tú eras ciego? Sí, yo era ciego de nacimiento. Hasta ahora yo era ciego. ¿Y quién fue que te sanó? Yo no sé. Entonces ellos comienzan a indagar y dicen, a mí me extraña que ustedes que son los sabios, que ustedes que son los conocedores, no sepan lo que a mí me ha acontecido. Pero yo no sé quién lo hizo. Ahora yo lo que sé es que yo era ciego, pero ahora veo. Aleluya. Entonces muchas veces aquellos que persiguen, aquellos, aleluya, que confrontan los milagros, las señales, las sanidades, lo que se hace a través del nombre de Cristo, son aquellos que no tienen la capacidad de resolver, de solucionar los problemas de aquellos que están en necesidad. Y él dice, qué bueno que ustedes que son los sabios, los conocedores, no sepan quién fue que me sanó. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora yo veo. Poderoso es el Señor. Entonces hay cosas, amados hermanos, que solamente están en las manos de Dios, que solamente son posibles cuando depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios y en el nombre de aquel que Él envió a libertar a los cautivos. Por eso, cuando Juan el Bautista está preso, el mismo Juan que testificó, este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que da testimonio. No soy yo, sino el que viene después de mí, del cual yo no soy digno de desatar la sandalia de sus pies, ama. Pero el que viene después de mí es el que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Pero una vez que se encuentra preso, como que se le olvidó la revelación y le manda a preguntar a Jesús si es él o si hay que esperar a otro. Por eso el Señor Jesucristo le manda a decir a aquellos que están preguntando, dice, díganle a aquel que le manda a preguntar que los cojos caminan, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, los muertos son resucitados y a los pobres se le está predicando el evangelio de salvación. O sea, si hay alguien antes de mí que haya hecho todas estas cosas, entonces no hay que esperar a nadie. Pero si no hay nadie más que haya podido hacer las cosas que yo estoy haciendo, entonces yo soy el que tenía que venir. Y estando Jesús en la sinagoga, dice que vio a una mujer que tenía 38 años, atada por una enfermedad, que un espíritu de enfermedad la tenía atada por 18 años. Aleluya. Entonces llama mi atención que esta mujer está en el templo, esta mujer está en la iglesia, esta mujer es sierva de Abraham, como dijo el Señor. Conocía la palabra, conocía la Torá, conocía los mandamientos, pero por 18 años estaba imposibilitada, estaba incapacitada, tenía una joroba que no le permitía enderezarse, no le permitía avanzar, no le permitía caminar. Aleluya. Porque un espíritu de enfermedad la tenía atada, la tenía imposibilitada. Y aún en estos días, amados hermanos, vemos como el pueblo está lleno de enfermos. Como las iglesias, los cultos, las actividades están llenos de personas enfermas. Entonces, ¿cómo saber cuando una enfermedad viene por demonios? Cuando una persona está atada por una enfermedad y detrás de esa enfermedad hay un espíritu inmundo, detrás de esa enfermedad hay un demonio. Gloria a Dios. Jesús dice que la miró y pudo percibir, pudo discernir. Discernimiento de espíritu.
Cuando usted tiene discernimiento de espíritu, usted tiene la capacidad de saber las cosas que vienen de Dios y las cosas que no vienen de parte de Dios. Jesús pudo discernir que esta mujer estaba enferma, pero que su enfermedad no era normal, sino que era una enfermedad producida por un espíritu inmundo. Y este espíritu inmundo le producía la incapacidad, la joroba. Gloria a Jesús. Poderoso es el Señor. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata el buey en el día de reposo. ¿Por qué ustedes no fijaron la mirada en ella? Cuando año tras año, día tras día de reposo, ya venía aquí, pero venía encorvada y se iba encorvada, y venía enferma y se iba enferma. Pero ahora que llegó el Hijo del Hombre, ahora que en el nombre de Jesús y que por el poder y la autoridad que le había sido dada a Jesús contra los demonios, contra las enfermedades, esta mujer ha recibido sanidad. Ella también es hija de Abraham. A ella también le pertenece la palabra, la promesa. Entonces, ustedes usan el día de reposo para lo que les conviene. Ustedes usan la palabra, ustedes usan las leyes para lo que les conviene a ustedes, para lo que les beneficia a ustedes. Pero para hacer bien o para hacer mal. Entonces, es justo que el día de reposo se haga bien o se haga mal. Se sane o se mate. Entonces, si en el día de reposo, por el dedo de Dios, por la misericordia de Dios, por el favor de Dios, yo he podido sanar a esta mujer, que ustedes tienen 38 años mirándola enferma y que no han hecho nada para que ella reciba la salud. Ahora vienen a confrontar, ahora vienen a perseguir, ahora vienen a hablar de ley, ahora vienen a hablar de palabra. Y así estamos en estos tiempos, amados hermanos. Vemos personas en las iglesias, hombres, mujeres, llamados por Dios, que portan de Dios, pero usted lo ve encorvado, usted lo ve jorobado. Porque hay espíritus que están detrás, hay espíritus que están atando, hay espíritus que están manipulando. Y hay personas, Rabacata, Rabashama, que aunque están dentro de las iglesias, están enfermos espiritualmente, están atados espiritualmente, no avanzan, no se enderezan, no caminan, no crecen, no hacen nada a favor de los que vienen con necesidades a las iglesias. Y es tiempo de que el pueblo de Dios despierte, de que el pueblo de Dios se sacuda, de que el pueblo de Dios se llene de poder y se llene de autoridad y que sepa discernir cuando hay espíritus operando en la iglesia, cuando hay espíritus operando en los cuerpos, cuando hay espíritus enfermando a las personas, a los hijos de Dios y a las hijas de Dios. 18 años. Atada por un espíritu de enfermedad, 18 años jorobada, 18 años incapacitada, 18 años paralizada y 18 años yendo y saliendo de la iglesia con la misma incapacidad, con la misma imposibilidad, con la misma enfermedad. Entonces es tiempo de que nos llenemos de Dios, de que busquemos el poder, la autoridad, el discernimiento de Dios, ama, para romper las ataduras, para romper las ligaduras, para reprender las enfermedades, para libertar la cautividad del pueblo, para libertar la imposibilidad del pueblo, para hacer que el pueblo de Dios avance, para que se vea lo de Dios, para que se vean las manifestaciones. Aleluya. Entonces tenemos que examinarnos como pueblo. Tenemos que vigilarnos como pueblo. ¿Por qué nos pasan las cosas? Amaleba aquí, Mayamansúa. ¿Por qué no vemos los milagros? ¿Por qué no vemos las manifestaciones verdaderas, con esencia, con resultados? La Biblia dice que oraremos por los enfermos y los enfermos sanarán. La Biblia dice: someteos pues a Dios. En Santiago 4:7, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces, ¿por qué hay tanta enfermedad en el pueblo? ¿Por qué hay tanta incapacidad? ¿Por qué hay tanta parálisis? ¿Por qué tantas ataduras? ¿Por qué tantas ligaduras que le impiden el avanzar? Que le impiden el moverse, que le impiden el manifestar la gloria de Dios, el poderío y el señorío de Dios en la tierra, en la iglesia. Amasoma Rabacataraya.
Entonces tenemos que cansarnos de lo mismo. Tenemos que cansarnos de la imposibilidad. Tenemos que cansarnos de la incapacidad. Tenemos que cansarnos, aleluya, de las enfermedades. Porque la Biblia dice en Isaías 53, Ramanso Kendaraya, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Que Él llevó las enfermedades a la cruz del Calvario. Entonces tenemos que hacer que esta palabra cobre vida. Tenemos que hacer que esta palabra cobre poder y autoridad en nuestras bocas. Tenemos que creer la palabra. Porque la palabra que sale de nuestra boca tiene que salir con poder, tiene que salir con autoridad. Por eso Pablo dijo cuando fue a los Corintios: cuando yo vine a ustedes, yo no procuré saber nada de ustedes. Yo no procuré venir aquí con sabiduría humana, con excelencia de palabra, con conocimiento de palabrería de hombre. Yo procuré venir aquí a predicarles a Cristo y a este resucitado, crucificado, resucitado, gloria al Señor. Porque en el poder de la resurrección es que está los argumentos que necesitamos para que los enfermos se sanen, para que los cautivos sean libres, para que los caídos se levanten. Porque el Señor, Rabasha Kataraya, cuando inició su ministerio, dice la palabra del Señor que cuando fue bautizado en el Jordán, los cielos se abrieron y salió una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Y Rabasha Marabacataraya, el Espíritu de Jehová vino sobre él, fue bautizado en agua, fue bautizado en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, fue probado, fue tentado, venció la tentación y fue llevado en el poder del Espíritu a la sinagoga a predicar, a libertar, a sanar, a restaurar. Por eso cuando llega a la sinagoga él dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha enviado Dios a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a abrir la puerta de la cárcel del opreso, a vendar a los corazones, a darle gozo a los enlutados. Entonces usted y yo tenemos ese legado. Pedro dice que tenemos la unción del Santo. Y si tenemos la unción del Santo, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Pero es tiempo de creer quiénes somos. Es tiempo de saber a lo que hemos sido llamados, para lo que estamos en esta tierra. Es tiempo de dejar de depender de la oración de otro y hacer que nuestra propia oración sea eficaz, sea efectiva. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero tenemos que someternos primero a Dios, tenemos que sujetarnos primero a su palabra, tenemos que caminar en su palabra, poner por obra su palabra, y luego que estemos sometidos a Dios, entonces el diablo tendrá que someterse a nosotros. Tenemos que resistirlo. ¿Y qué es resistir? Perseguir lo que te persigue, hacer resistencia a lo que te está haciendo resistencia. Cuando nos sometemos a Dios, recibimos la capacidad de resistir. Y cuando resistimos, Satanás y sus demonios tienen que huir. Satanás y sus enfermedades tienen que huir. Satanás y sus incapacidades tienen que huir. Porque se levantó un hombre lleno de Dios. Se levantó una mujer llena de Dios, revestido del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre, es contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Entonces son los espíritus, son los demonios que pueden poseer cuerpos, producir estragos, enfermedades, dolencias en las personas. Pero ¿dónde estamos usted y yo como hombres y mujeres de Dios que tenemos el legado de Cristo, de seguir expandiendo el evangelio, de seguir ensanchando el evangelio, de seguir estableciendo la voluntad de Dios en esta tierra? Nos toca a nosotros en este último tiempo, en estos tiempos finales, demostrar que Dios es real, que Dios existe, que es verdadero, contrarrestar las artimañas del diablo. ¿Cuántas personas que se venden a Satanás, que le sirven a Satanás y que pueden mostrar los poderes que reciben a través de su fidelidad a Satanás, ama? Hay personas que se conjuran, hay personas que ayunan, que oran por días, 20, 40 días, sometiéndose a dolores, sometiéndose a sacrificios, ama.
sometiéndose a un sinnúmero de cosas para agradar al diablo, para agradar a Satanás y a sus emisarios, para serle fiel a él, para poder tomar poder. Pero ellos usan el poder para dañar, para robar, para matar, para destruir. Pero así como ellos son fieles a Satanás, así como ellos son fieles a las instrucciones y a las órdenes que le da el enemigo de las almas, para atacar al pueblo del Señor, para atacar a los hijos de Dios, así usted y yo también tenemos que levantarnos con poder, con autoridad, con sinceridad, con transparencia, a buscar el poder de Dios, a buscar la autoridad de Dios, a que se activen esos dones, a escudriñar la palabra, a llenarnos del conocimiento de Dios, porque mientras más conocimiento tengamos de Dios, más autoridad tendremos contra el diablo, contra sus emisarios, contra los demonios, contra los espíritus que atacan, que golpean los cuerpos de los hijos de Dios, de los hombres y las mujeres de Dios. Entonces busquemos más, conozcamos más, escudriñemos más, porque a causa de que escudriñemos tendremos armaduras, tendremos fuerza, autoridad, capacidad para contrarrestar las artimañas del diablo, para contrarrestar los golpes y los ataques de las tinieblas contra los hijos y las hijas de Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor, y el Señor reprende este espíritu de enfermedad, y este espíritu suelta a esta mujer. Dice que inmediatamente se endereza, que inmediatamente se endereza. Después de 18 años, bastó con una palabra que saliera de la boca de Jesús. Usted y yo tenemos esa autoridad, usted y yo tenemos ese poder, usted y yo tenemos esa capacidad de hacer que los demonios salgan en el nombre de Jesús, de hacer que los espíritus suelten los cuerpos en el nombre de Jesús, de hacer que las enfermedades producidas por demonios salgan de los cuerpos y los cuerpos se enderecen, los cuerpos se habiliten, los cuerpos funcionen como tienen que funcionar. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo primero nosotros, porque si usted no cree lo que porta, si usted no cree lo que es, menos le van a creer los demonios, menos le van a creer los espíritus inmundos. Aleluya. Y que no nos pase como estos hombres que echaban fuera a los demonios en el nombre de Pablo y en el nombre del Jesús que predica Pablo. Usted tiene que conocer a Jesús, usted tiene que ser revestido del poder y de la autoridad con la que Jesús caminaba sobre la faz de la tierra, para que no le digan: a Pablo conocemos y a Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Porque usted tiene que saber primero quién es usted, y luego que usted sepa quién es usted, que usted cobre autoridad y que la autoridad de Dios funcione a través de su boca. No hay demonio que se le quede de pie delante, no hay enfermedad que pueda aplastarlo por tantos años, porque hay autoridad en la boca para deshacer las obras del diablo, para restaurar y salvar lo que se había perdido. En una ocasión, gloria al Señor, en el libro de Marcos, capítulo 9, verso 17, vemos una historia de este hombre, gloria al Señor, que trae a su hijo atormentado por una enfermedad producida por un demonio. Gloria al Jesús vivo. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró. Y corriendo a él, le saludaron y le respondió: ¿qué disputan con ellos? Y le respondieron: uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Oiga esto, tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Y se va secando. Oiga esto, ese espíritu lo secaba. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula,
¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Un hombre preocupado porque tiene un hijo que desde niño es atormentado por un espíritu mudo, un espíritu que operaba dentro de este muchacho y no le permitía hablar, un espíritu mudo. Nosotros lo conocemos como un espíritu de epilepsia. Este espíritu epiléptico toma a las personas y lo lanza al suelo, echan el pumarajo por la boca, le dan unos ataques, la persona cae inconsciente por un tiempo y luego se levantan. Fíjese por la palabra del Señor que este es un espíritu que produce esto en la persona. El espíritu de epilepsia, esa enfermedad es producida por un espíritu. Pero este espíritu sale en el nombre de Jesús. Este espíritu se va en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que el hombre trajo el joven a los discípulos, pero los discípulos no pudieron echar fuera al demonio, al espíritu que producía la enfermedad en el cuerpo del joven. Porque donde hay incredulidad no puede operar el poder de Dios. Usted tiene que creer. Yo recuerdo que una vez yo estaba haciendo liberación a una persona y este espíritu que operaba en esta persona no quería irse. Y los espíritus prueban tu fe. Ellos prueban a ver si tú sabes quién tú eres. Ellos prueban a ver si tú sabes y si tú conoces el nombre a través del cual tú estás operando, que es el nombre de Cristo. Y ese espíritu inmundo me habló y me dijo: si tú no llamas a fulano de tal, yo no me voy de aquí. Y este espíritu me tentó, pero para la gloria del Señor, yo sabía en quién había creído. Yo sabía en nombre de quién estaba operando. Y yo sabía en el nombre de quién se iban los demonios. Que no en el nombre de ningún humano ni de ninguna persona. Y yo le dije: pues yo te tengo una noticia. A quien yo tengo que buscar ya está en mí. Está conmigo y está dentro de mí. A quien yo tengo que buscar ya llegó, está aquí. Y te ordena que salga fuera de ese cuerpo. Cuando este demonio escuchó esta palabra, sacudió a esta persona, la estremeció y me dijo: ahora sí me tengo que ir. Y el espíritu inmundo sacudió el cuerpo y se fue. Porque usted tiene que saber el poder que tiene el nombre de Cristo en la boca suya. Usted tiene que saber, estar seguro, estar confiado, tener fe en que ese nombre está por encima de todo nombre y que en el nombre de Jesús se sujeta todo lo creado. Lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Pero usted tiene que creerlo para que funcione. Usted tiene que creerlo para que sea realidad. Usted tiene que creerlo para que opere como tiene que operar a favor de los cautivos, de los enfermos. Dice la palabra del Señor que cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, comenzó a estremecer el cuerpo del muchacho, comenzó a sacudir el cuerpo del muchacho, porque no hay diablo que se resista a la presencia de Jesús, no hay diablo que se resista al nombre de Jesús. Toda autoridad me ha sido dada, dijo el rey, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y sean tronos, sean dominios, sean principados, sean gobernadores, tienen que sujetarse al nombre de Cristo.
Pero el que está usando el nombre de Cristo tiene que conocer la palabra, tiene que conocer la verdad de Cristo, tiene que conocer el poder y la autoridad que le fueron dados a él, pero que él Dios no se lo llevó para el cielo, porque en el cielo no hay que hacer liberación, en el cielo no hay que hacer sanidad, en el cielo no hay que hacer nada de lo que usted y yo tenemos que hacer aquí y de lo que usted y yo tenemos que enfrentar aquí. El Señor le delegó la autoridad a la iglesia. Jesús le pasó esa unción a la iglesia a través del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que procurar ser llenos del Espíritu Santo, revestirnos del Espíritu Santo, aleluya. Creer, declarar, proclamar que en el nombre de Cristo suceden las cosas, que en el nombre de Cristo lo imposible se hace posible, que en el nombre de Cristo los enfermos se sanan, los endemoniados son libertados. Bendita sea la gloria de Dios. Aleluya. Y sacudió al muchacho y lo soltó. Y el muchacho cayó como muerto. Dice que las personas creían que el muchacho estaba muerto. Pero el Señor le tomó la mano y dijo, levántate. Pero reprendió a los discípulos y le dijo, generación incrédula. Entonces tenemos que sacar de nosotros toda incredulidad. ¿Cómo se va la incredulidad? Leyendo la palabra del Señor. ¿Cómo se va la incredulidad? Escuchando la palabra del Señor. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y es con la palabra de Dios que tenemos que arrancar toda incredulidad de nuestra vida. Creyendo que la palabra es verdad, creyendo que la palabra no solamente está ahí escrita, creyendo que aquellas cosas sucedieron no solamente con aquellas personas. Ahora cuanto más tienen que suceder, cuanto más tenemos que demostrar, cuanto más tenemos que ejecutar en el nombre de Jesús. ¿Cómo es posible que en estos tiempos los satanistas entran a la iglesia y pueden controlar la iglesia, pueden controlar la adoración, pueden manipular las predicaciones, pueden manipular a las personas que predican, pueden manipular a las personas que adoran? Entonces, si ellos confían en el poder que tienen, si ellos pueden poner en práctica el poder que tienen para operar en contra de la iglesia, y la Biblia a mí me dice que las zarras del infierno no podrán prosperar y no podrán prevalecer contra la iglesia de Cristo, entonces ellos tienen más fe que tú y tienen más fe que yo. Ellos tienen fe en el Dios al que ellos les sirven. Ellos tienen fe en su diablo, en su Satanás. Entonces usted y yo tenemos que superar la fe de ellos. La fe de nosotros tiene que estar por encima de la fe de un satanita o de la fe de un brujo que le está sirviendo a uno que fue creado por Dios y que está subyugado, sometido bajo los pies de Jesús. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Él llevó cautiva la cautividad. Aleluya. Jesús venció en la cruz del Calvario. Pero usted tiene que creer que Él venció. Usted tiene que creer que Él resucitó al tercer día. Usted tiene que creer que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted, intercediendo por mí, intercediendo por la iglesia del Señor. Usted tiene que creer que las zarras del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Usted tiene que creer que los que están con usted son más fuertes y más poderosos que los que están contra usted. Entonces, amados hermanos, no puede ser posible que esta gente prevalezcan, que esta gente puedan derribar y puedan derrotar, que esta gente puedan llenar de miedo, de temor. Al punto de que hay cristianos que cuando saben que hay un brujo, que hay un hechicero, que hay un satanista en el sector, se quieren mudar y meten en pánico y se meten en miedo. El que tiene que meterse en pánico es el diablo. El que tiene que meterse en pánico es el brujo, el satanista o el hechicero, porque él tiene que saber y tiene que reconocer que ahí vive una mujer de Dios, que ahí vive un hombre de Dios. Y la luz que irradia el Espíritu Santo en ti tiene que ser vista por ellos, ama. La Biblia dice que había un hombre en Gadara que tenía más de 2,000 demonios, que las cadenas no lo podían amarrar, que los grillos no lo podían resistir, que andaba en los sepulcros, que se golpeaba, que se cortaba. Nadie lo podía controlar. Pero llegó Jesús a Gadara y trastornó Gadara. Llegó Jesús a Gadara y puso a temblar a Gadara. Porque aquel hombre que gobernaba aquel lugar, aquel espíritu inmundo, en ese hombre, aquellos espíritus que controlaban Gadara, que gobernaban a Gadara,
Reconocieron que llegó una autoridad que estaba por encima de la autoridad de ellos. Reconoció que alguien había pisado a Gadara. Abashama, Rabacata, Rabasama. Entonces tú no le tienes que salir corriendo al diablo. El diablo te tiene que salir corriendo a ti. Los demonios te tienen que salir corriendo a ti. Porque tienen que ver en ti la entidad de Cristo. Tienen que ver en ti la luz de Cristo. Tienen que ver en ti el poder del Espíritu Santo de Dios. Y ellos son los que tienen que salir atemorizados y despavoridos de donde tú estés. Fíjese. La zozobra en la que estaba Gadara, la condición, la situación en la que estaba Gadara de día y de noche. Este hombre voceando, vociferando, golpeándose, produciendo estragos en aquel sector. Hasta que llegó Jesús. Hasta que llegó Jesús a Gadara. Hasta que Jesús puso un pie en Gadara, el incontrolable, el que nadie dominaba, el que se sajaba, el que vivía en los sepulcros. Dice que lo vio de lejos y corrió a donde él estaba. Tú no tienes que correrle a los demonios. Los demonios tienen que correr a donde tú estás. A rogarte que no los atormente. A rogarte que los dejes en paz. A rogarte que los dé operar. Fíjese esto, Dios mío. ¿Por qué no vienes a atormentar antes de tiempo? Le dijeron los demonios a Jesús. Entonces son los demonios que tienen que rogarte a ti. No me eches de este cuerpo. No me eches de este sector. No me eches de este lugar. Porque tú tienes que ser el que prevalezca en tu ciudad, en tu lugar, en tu iglesia. Tú tienes que ser el que esté por encima. Lleno del poder de Dios. Lleno del Espíritu Santo de Dios. Lleno de la autoridad que provoca y que produce el nombre de Jesucristo en un ungido y en una ungida, en un hombre y en una mujer lleno de Dios. Poderoso es el Señor. Entonces toda enfermedad, toda posesión demoníaca, todo cautiverio, toda imposibilidad, todo mal, toda angustia, toda desesperación tiene que sujetarse bajo el poder y la autoridad del nombre de Cristo. Entonces tú vas a comenzar a golpear esa enfermedad en el nombre de Cristo. Tú vas a comenzar a golpear ese espíritu en el nombre de Cristo. Tú vas a comenzar a golpear esa joroba, esa parálisis, ese espíritu mudo, ese espíritu sordo que no te deja alabar a Dios, que no te deja escuchar la palabra del Señor. Tú tienes la boca y a través de tu boca tú vas a comenzar a mandar dardo de fuego. Tú vas a comenzar a traspasar esos espíritus, esos demonios con el escudo de la fe, con la palabra. Rama Shendaraya, con la espada del espíritu, hasta que los traspase, hasta que seas libre y hasta que puedas libertar a otros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aleluya. A veces hay que hablar fuerte. A veces hay que usar la autoridad para que las huestes espirituales de maldad sepan que hay un hombre de Dios, que hay una mujer de Dios, que sabe quién es, que sabe lo que porta, que sabe su legado, su llamado en esta tierra. Es tiempo de que nos despertemos, de que nos sacudamos, de que nos levantemos y que sujetemos las tinieblas bajo el estrado de los pies de Cristo. Aleluya. Despídase de la amargura, despídase del miedo, despídase de la imposibilidad, despídase de la enfermedad, despídase de la incapacidad. Y levántese, revístase, declare, establezca, rompa en el nombre de Jesús, que a usted se le ha sido dada toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Le fue dada a Cristo y Cristo la traspasó a la iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde, levántate en fe, fortalécete en Dios, revístete de poder y de autoridad, que es tiempo ya de comenzar a usar lo que tenemos, de comenzar a poner por obra la palabra del Señor y que la palabra del Señor cobre vida en nosotros y a través de nosotros. Que ya no seamos nosotros los dependientes, sino que otros dependan de nosotros, porque ya nosotros hemos aprendido a depender de Dios y vamos a enseñar a otros cómo depender de Dios, cómo usar las armaduras, cómo usar el poder y la autoridad de Dios.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a compartir este contenido. Dale like, dale me gusta, dale a la campanita, suscríbete, invita a tus amigos, tus familias, tus conocidos a inscribirse a Excelencia Cristiana, a suscribirse a Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma que ha venido a bendecir, a trastornar el mundo de las tinieblas y establecer el reino de los cielos en todos los rincones de la tierra de donde nos ven. Sigue expandiendo, sigue siendo partícipe y copartícipe de que la palabra del Señor llegue a todos los rincones de la tierra a través de Excelencia Cristiana, la plataforma que vino a bendecir tu vida espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana Teresa Polanco estuvo con cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Shalom, shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.